Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí en este martes 7 de septiembre del 2021, el primer programa del noveno mes de este año. Ha sido un año que ha pasado totalmente rápido, ahí todavía con este contexto de la pandemia, y bueno, aquí seguimos, ¿no? En este 31º programa de Frecuencia Subversa, aquí dándole como todas las semanas, y bueno, tenemos aquí preparado un programa, ¿no? Para discutir, para hablar lo que ha pasado en los últimos días. Ha sido como que una semana un poco convulsionada, ¿no? Desde las redes sociales especialmente, ¿no? Con hechos, con acontecimientos, con actos que han venido ocurriendo desde la presidencia o élite y aristocracia de este país, y también recordar el asesinato de un personaje, de un periodista, de alguien que hizo época en los 80, ¿no? En la cultura popular de aquí, de este país, de Guayaquil, me refiero a Pancho Jaime, y que eso básicamente vamos a estar hablando, ¿no? Entonces ya vamos a ir desarrollando estos temas de a poco. Bueno, entonces, así que sí que estamos aquí en Frecuencia Subversa. Agradecemos a todos y todas por escucharnos por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, y también por la retransmisión que nos hace Radio La Conquista del Pan los jueves a las 17 horas de Ecuador, 19 horas de Argentina, y también por nuestras transmisiones en vivo desde Facebook y YouTube simultáneamente. Así que bueno, eso, y bueno, le doy el paso a Mateo. Así que, ¿qué más, Mateo? ¿Qué tal, amigos? David, bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de Frecuencia Subversa. Y bueno, una corrección, David, ya por interno estaba mencionándote que este programa es la emisión número 32. La semana pasada nos confundimos y casi que hacemos desaparecer un programa. Hace 2 semanas fue la emisión número 30 y la semana pasada fue la 31, en donde hablamos de Apadrino una escuela. Entonces, bacán estar siempre tan activados. Bueno, recordar que pueden encontrar todos nuestros programas en las distintas plataformas y redes sociales de la radio, ¿no? El programa número 30 fue el que hablamos del agua con diésel, y el 29 fue nuestra entrevista con Chino de Storbais. Así que nada, pues muy, muy bacán poder estar junto a todos ustedes, todos y todas quienes nos miran, nos sintonizan, comparten, aportan y hacen que semana a semana este programa tenga esa sintonía, que nos escuchen y que podamos reflexionar conjuntamente, ¿no? Como dicen por ahí, de una manera dialéctica. Y como lo dice David, en esta emisión número 32, primer programa del mes de septiembre, ya estamos en la segunda mitad de este año 2021, y ahora han sucedido estos eventos de coyuntura que son dignos de ser mencionados, vistos y releídos desde una perspectiva crítica. Creo que en este mundo de información masiva, masificada,
que está constantemente invadiendo nuestra cabeza, nuestra mente, hay que tratar de precautelar, promover y salir adelante entre estos espacios, sin egos, sin competencias, sin esa competitividad capitalista. Y antes de iniciar a lo que ya nos dijo David, como un anuncio, mencionar que hoy hubo una fecha bastante, perdón, el día de ayer, 6 de septiembre de 2021, sucedió una fecha bastante peculiar, bastante interesante, ya que en el año de 1971 hubo una fuga de presos que fue difundida, fue vista en diferentes lugares del mundo, porque esto sucedió en la ciudad de Punta Carretas, en la cárcel de Punta Carretas, perdón. Esto es en la localidad del territorio de Uruguay, ¿no? El 6 de septiembre de 1971, en una madrugada, se fugaron por un túnel en el que 101 presos políticos se encontraron con la libertad, ¿no? Y hoy, algunas décadas más tarde, 6 de septiembre, misma fecha, pero del año 2021, y en la misma madrugada, a las 3 de la mañana, se fugan por un túnel excavado 6 presos políticos palestinos condenados a cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad de Gilboa, en el territorio ocupado ilegítimamente por Israel, ¿no? Entonces, mencionar este hecho, este suceso peculiar que se repite décadas más tarde y que lucha por eso, por la libertad, en pos de eso, de las luchas sociales, de las reivindicaciones de los pueblos y de las comunidades. Y nada, eso, David, iniciar ya con lo que hemos planteado para el programa de esta tarde. Sí, así también haciendo alusión, ¿no? A ese problema que ya nos hemos olvidado, ¿no? De Israel todavía, ¿no? Creo que fue por unos meses como que el boom y bueno, así es el mundo, ¿no? Este mundo globalizado, donde las noticias se superponen unas sobre otras y bueno, siempre estar atentos y siguiéndonos, y más ahora que tenemos esta facilidad del internet y las redes. Eso, y bueno, y aquí en Ecuador también pasan cosas interesantes, cosas peculiares desde los discursos, desde las prácticas, desde de las distintas clases y sectores sociales del país, ¿no? Perdón. El, el pasado sábado 4 de septiembre se llevó a cabo un evento medio peculiar, ¿no? Que yo, no, la verdad, no había visto todo, no había visto la forma especialmente en la cual se desplegó, ¿no? Debe ser quizás también por las redes, ¿no? Por el Twitter, por el Facebook, sobre la boda del hijo del presidente, ¿no? Luis Borrero, con la modelo de la marca y de la franquicia Victoria's Secret, Jessica Tox. Y bueno, escogieron la plaza, perdón, la iglesia de San Francisco, estoy en el centro de Quito, un centro histórico que es considerado por la UNESCO como el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y de todos los procesos de gentrificación que ocurren ahí. Y bueno, creo que este evento también como que, o el discurso que se manejó para llevar a cabo este evento, este matrimonio VIP, como lo calificaron algunos, es parte de eso también, ¿no? Y bueno, ¿no? Más que el matrimonio, lo que llamó la atención fue la carta de la organizadora, ¿no? La Wedding Planner, como se la conoce desde inglés, y bueno, y lo que fue tendencia en las redes, ¿no? Ya que esta señora, esta persona encargada de la realización del evento, envió una carta al municipio pidiendo que se cumplan ciertos requerimientos para tremendo evento, como así lo indica la carta. Y bueno, entre uno de los requerimientos, uno de los pedidos que le hacía esta señora al municipio era de que se limpie prácticamente la plaza. Y cuando digo limpiar, me refiero a que la carta mencionaba retirar a personas sin hogar de ahí, no mendigos, como claramente lo menciona la carta, ¿no? Y fue este punto, ¿no? El que marcó, el que generó una especie de indignación, ¿no? En distintas personas, en distintos sectores, en distintos grupos, ¿no? Sobre cómo se manejan temas sensibles, temas delicados, como las personas sin hogar, como que fueran
como que fueran cosas que dañan la imagen, ¿no? En este caso, de una plaza, ¿no? O de los alrededores de una iglesia. Y bueno, se armó pues el debate, ¿no? Y además también como también se manejó el debate, ¿no? Sobre el uso de los recursos públicos para un evento que entre comillas era privado, ¿no? Y bueno, más tarde también fue este lanzamiento, ¿no? De comunicados que a mí la verdad más me confunden a veces, ¿no? Salió el comunicado de la vicepresidencia, salió el comunicado de la presidencia, salió el comunicado hasta del municipio, y bueno, hay todo un rebulío sobre lo que significó, pues, este matrimonio, ¿no? Bueno, la carta también indicaba que este requerimiento de limpiar, de despejar las calles, era sobre todo porque venía gente, ¿no? Gente importante, así, gente destacada a nivel mundial en el mundo de la moda y todo eso, ¿no? Y así nomás fue como se llevó este evento, ¿no? Un hecho realmente pero muy peculiar, ¿no? Por parte del hijo del vicepresidente, el señor Alfredo Borrero, quien, bueno, no está de más por decirlo que la familia Borrero es una de las más acaudaladas de este país, ¿no? Especialmente allá en el sur del país, por la zona de la SOAY especialmente, ¿no? Entonces, bueno, eso prácticamente para resumir, y de ahí todo este debate, toda esta discusión que se armó, ¿no? En torno a esta boda VIP que ocurrió en esta ciudad, ¿no? Que paralizó, no sé si paralizaría, pero sí generó un revuelo en redes sociales. Y eso, o sea, no sé, Mateo, a ti qué te pareció, o sea, cómo lo viste, ¿no? Tú que también sabes un poco de esta nota del centro histórico, de estas edificaciones que son consideradas como patrimonios, no sé, a ti qué te causó así saber todo esto que acusó pues de esta boda. Sí, David, bueno, como lo has mencionado, es un evento bastante peculiar que se ha dado en la ciudad de Quito. Realmente me parece que este tipo de cuestiones, este tipo de sucesos se dan más en un entorno de las monarquías, ¿no? De esas familias, de las noblezas que vienen relegadas y que siguen siendo recicladas y encuentran la reproducción de sus poderes, de sus argollas, de beneficios, de intereses durante años, ¿no? Por ahí, claro, exactamente lo que ha dicho David, ¿no? Los Borrero como tal, una familia que ha estado muy presente no solo en la vida económica de las élites del país, sino también en la vida política, ¿no? Por ahí podemos ir analizando cuántos Borrero no han estado dentro de esas presidencias y por ahí leí el comentario bastante interesante, ¿no? Picaresco un poco del colega historiador Luis Esteban Bisuete, ¿no? Que puso, refiriéndose a esto, ¿no? Los Borreros siendo los Borrero, tanto en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta ahora en el siglo XXI se siguen viendo este tipo de acciones, ¿no? Que se pone siempre estas familias reales o estas familias aristocráticas se ponen siempre por encima de cualquier incluso dinámica cotidiana de los espacios del centro. Y bueno, como David medio lo mencionó también, hay que recordar que el centro histórico no es que haya sido un espacio totalmente de las élites, más bien es un espacio súper complejo donde existe una convergencia durante muchísimo tiempo de tanto los sectores políticos, de los sectores dominantes, se podría decir, como la gente del pueblo como tal, ¿no? De esos sectores totalmente populares que han convivido en estos espacios y bueno, hemos visto una reciente ola como de tratar de gentrificar, se podría decir, ¿no? De blanquear esos espacios. El caso de la Ronda es lo que más ha llamado la atención, puesto que un barrio tradicional, una calle que se asemejaba más a un barrio, ahora ya es puramente y 100% dedicado al comercio, ya no hay familias que habitan ahí. Y ese es un entredicho porque, claro, se habla del turismo, de la apertura a los negocios y pero
si es que no hay familias que habiten esos espacios, se vuelven de igual manera hostiles. Si es que no están sus locales prendidos en horario de funcionamiento, se vuelven completamente zonas desérticas, y ahí es donde sigue sucediendo las inseguridades que tanto rechazamos como sociedad. Y bueno, recordar que la Plaza de San Francisco, el lugar donde se dio ese evento, no era lo que es hoy en día, más bien era una plaza de mercado, a lo que a principios del siglo XX tuvieron que tomar unos correctivos para que puedan sanear todo ese espacio, ¿no? En la época de la sanidad y todo. Entonces, recordar que ese espacio fue siempre constantemente habitado por sectores populares que estaban en la lógica cotidiana de supervivencia, de sobrellevar la vida dentro de una ciudad que estaba en expansión, y que dentro de todo eso se recae también una política de persecución y de saneamiento, blanqueamiento, ¿no? No sé, David, qué más podemos seguir acotando sobre esto antes de irnos al primer corte musical. Sí, justo eso me faltó de agregar, ¿no? Que la Plaza de San Francisco era el mercado popular de la ciudad, básicamente, ¿no? De ahí no sé si me corriges, creo que por estas campañas de sanidad que hubo al principio del siglo XX es que se la desplaza hasta donde hoy es el mercado de San Roque, creo que algo así, no recuerdo muy bien, porque bueno, como tú lo dices, el centro histórico ha sido básicamente un espacio de las clases populares, siempre un espacio en disputa hasta el día de hoy, ¿no? Y si no recurrir pues a los discursos de las diferentes administraciones municipales, de las diferentes alcaldías que han pasado desde en los últimos años, especialmente en el siglo XXI, ¿no? Con Paco Moncayo, con Augusto Barrera, con Rodas y ahora con Yunda también, ¿no? Sobre esto de constituir el centro histórico como un icono del turismo, ¿no? Entonces, bueno, y eso también fue algo que con lo que se utilizaron, un término que se utilizó, ¿no? Para defender, entre comillas, la realización de esta boda. Bueno, más que la boda, o sea, las formas, ¿no? O sea, el hecho de cerrar la calle, de quitar a los mendigos, y bueno, o sea, va por ahí, ¿no? Y lo que a mí también me genera la duda es que no sé si es que el señor Alfredo Borrero no llegase a la vicepresidencia y fuera un ciudadano más, entre comillas, no sé si haría lo mismo, ¿no? Entonces, habría que ver también, verlo por ese lado, ¿no? Hasta qué punto el cargo de vicepresidente de Alfredo Borrero permitió que se lleve a cabo el evento de esta manera, ¿no? O sea, resguardado con la fuerza pública, con toda la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, esa también es una duda, ¿no? O sea, la influencia del cargo de ser el hijo del vicepresidente, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Como lo dijo Mateo, la familia Borrero ha sido muy recurrente, ¿no? A estar presente en el espectro político de este país, ¿no? Desde los inicios de la República, ¿no? Y ahora más aún, ¿no? Lo que debe, ahora más aún, ¿no? Estando en el más alto cargo posible, que es la vicepresidencia. De ahí, no, de ahí también, bueno, creo que hubo también como que, entre comillas, unos correctivos, ¿no? Creo que el gobierno también se dio cuenta y sacó también un comunicado, ¿no? Tratando de lavarse las manos, o yo qué sé, ¿no? Siendo que no, que así no son las cosas, que todo es responsabilidad de la persona encargada del evento, de la cual pues emitió dicho comunicado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Justamente cuando el gobierno también comienza a ser un poco cuestionado también, ¿no? Por algunas políticas, ¿no? En la anterior semana hablamos de esta cuestión de la educación superior, de la reducción al gasto, de la reducción al presupuesto correspondiente a los centros de educación superior. Y ya mismo en pocos días también vendrá otra alza de combustible, ¿no? Entonces, son esas cosas, ¿no? Que están presentes y que no sé si debilitan al gobierno, pero de alguna manera tienen su repercusión. Así que eso va a comentar hasta ahora. Sí, sí, David, señalar igual que
estos entredichos en los que se ha visto involucrado esta boda. Dentro de eso, como David mismo ha dicho, unos comunicados que supuestamente aclaran que no existe el financiamiento, ni la presencia de fondos, ni recursos públicos para ni la logística, ni organización, ni ningún tipo de cosas de este evento. Eso es lo que se ha dicho de manera oficial. Sin embargo, dentro de este mismo seguimiento de farándula, una de las estrellas invitadas había publicado en sus redes agradeciendo a la gente de la AMT, que es la Agencia Metropolitana de Tránsito, por la cortesía de escoltar los vehículos de estos reconocidos y relucientes personajes de ahora esta farándula politiquera, porque es una mixtura ahí, ¿no? Entre eso y realmente, bueno, solo el tiempo lo dirá y las aclaraciones correspondientes de cada uno. Y bueno, finalizar, David, también como un poco mencionando a la gente que nos escucha, que esta práctica, bueno, ahí de usar los medios, los recursos públicos, viene desde hace mucho tiempo, lo han hecho cientos de personas, lo seguirán haciendo porque es una lógica, como decimos, recurrente, ¿no? Si no recordemos ahí a los iracundos con Abdalá, que también venían casi solo para alimentar el show, el ego de ese presidente, o si no, recordemos el ahora emblanquecido nombre también de Rafael Correa, que hacía ese tipo de cosas y mucha gente de la que ahora critica esto no decía nada, ¿no? Si no recordemos ahí los almuerzos con Miguel Bosé y tanta cosa que en la década correísta también se dio, ¿no? Y ahora solo vemos la reproducción de esas mismas dinámicas. ¿Qué dices, David, ahí antes de irnos al primer corte? Ahí estamos, ¿no? Sí, a ver, sí, no, o sea, son prácticas recurrentes, ¿no? Que tal vez, o sea, por la euforia del momento, ¿no? Tal vez por haber sido una modelo, por haber sido el matrimonio del hijo del vicepresidente y de la modelo de esta reconocida franquicia de modas como es la Victoria's Secret, quizás toma más relevancia, pero como decía Mateo, siempre hubo este uso de recursos, ¿no? Ya lo decía con estos personajes de la política, ¿no? Como lo fueron Abdalá Bucaram, que no sé, no fue fue alguien que lo utilizó hasta de una manera grotesca, ¿no? Incluso con prácticas hasta algo sexistas, no sé si has visto ese video, ¿no? Donde el hermano de Bucaram, Santiago Bucaram, está ahí bailando y hasta manoseando a un artista de tecnocumbia, ¿no? En una entidad pública, ¿no? Entonces, ha sido así, ¿no? Recordar también lo que dijo Mateo con Rafael Correa, recuerdo también lo mismo con Lucio Gutiérrez también, ¿no? Quien llevaba artistas de cumbia, tecnocumbia también cuando eran estas famosas contramarchas que hacía el expresidente. Y Rafael Correa también, ¿no? Obviamente, ¿no? En todo ese gobierno que de alguna manera trató de legitimarse a través de estos actos también, ¿no? Con grandes artistas y personalidades de la farándula mundial, ¿no? Entonces, son cosas que se vienen realizando, llevando a cabo desde el poder, ¿no? Ya que, bueno, digamos que se les da pues las facilidades, ¿no? Y siempre desde el gobierno siempre y desde el poder siempre se, se encuentran los mejores discursos para legitimar y defender pues estas prácticas, ¿no? Y siempre defendiendo, ¿no? Recuerdo también lo de Rafael Correa, ¿no? Cuando utilizó los fondos estatales para esta promoción en el Supertazón, no sé si te acuerdas, ¿no? De esta publicidad de 30 segundos y lo que costó como una millonada y todo con entre comillas para impulsar el turismo, ¿no? Entonces son prácticas recurrentes que se vienen generando desde el poder, ¿no? Y lo que aquí simplemente valdría decir es que siempre, bueno, desde mi posición, siempre crítico ante esto, ¿no? Y bueno, todos los gobiernos hacen lo mismo y no importa si sean de izquierda o de derecha, bueno, y
siempre se les ve en su verdadera naturaleza, desde estas pequeñas cosas, ¿no? Desde estas prácticas que parecen irrelevantes, pero que al final toman una connotancia muy importante. Sí, David, más allá de los discursos, hay que regresar a ver la praxis, la práctica, como se puede decir, si es que esas cuestiones no son coherentes entre sí, entonces se puede concluir que ese discurso no es nada más que una elaboración. Muchísimas veces cuando hablamos de política populista o demagógica en ese sentido. Y bueno, ahora realmente esperamos que más bien cada vez las personas ejerzan, levanten una perspectiva crítica, claro, acompañado de medios comunitarios, de medios libres, de iniciativas responsables y consecuentes con la sociedad. Y bueno, sí, David, y mencionar para finalizar ya este tema, bueno, lo que mencionabas se inauguró paralelamente al saneamiento de la Plaza de San Francisco para que deje de ser plaza de mercado, se inauguró el Camal que fue en el Mercado Central al lado y también el Mercado Central, ¿no? Principios de siglo, para poder mover, ¿no? Igual San Roque tenía otro espacio de mercado en la calle Chimborazo y Rocafuerte, un poquito más abajo me parece. Ahora ese mercado tiene otro nombre y de ahí el mercado de San Roque en otro momento del siglo XX pasó a más arriba. Y nada, pues eso y señalar que estaremos al pendiente de cualquier situación que surja alrededor de estos temas, aunque sabemos que hay muchas temáticas que son más importantes, como la invasión minera que está constantemente atacando y avasallando comunidades enteras, y también la explotación petrolera que desde los años 70 viene siendo un gran problema para las comunidades en la Amazonía y que hasta ahora la Nación Zapara y algunas comunidades siguen levantando su voz de lucha y resistencia, ¿no? Y de nada ha servido toda esa propaganda política, toda esa parafernalia discursiva nada más del turismo en la Amazonía y tales, cuando en las acciones se ve que siguen devastando el territorio. Y bueno, con eso vamos a dar paso al primer corte musical de esta tarde 7 de septiembre de 2021. Vamos a escuchar dos cortes musicales. En esta tarde vamos a dedicar al metalcore latinoamericano. Vamos a escuchar una banda Mal Común que es de acá, de la ciudad de Quito, pero que lastimosamente ha parado sus actividades hace algunos años. Este es uno de sus videos que lleva el mismo nombre de la banda Mal Común, dedicado a eso, ¿no? A preguntarnos, a reflexionar, a cuestionarnos cuál es ese mal común que nos atraviesa y que a todas las poblaciones, tanto en Latinoamérica como en el mundo, les tienen sometidos a este esquema de dominación capitalista y de depredación humana. Entonces vamos con Mal Común, de Mal Común, y regresamos un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra.
promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Su fuerza, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí compartiendo con ustedes en este 7 de septiembre del 2021. Y bueno, hemos estado hablando ahí un poco, ¿no? De lo que fue Sabor a Vida. Hemos propuesto un poco también hablar sobre esta cuestión del periodismo, si se podría decir, ¿no? Con este aniversario por la muerte, el asesinato de Pancho Jaime allá por el año de 1989, ¿no? Y quería partir hablando de este tema, le decía a Mateo en el corte sobre justamente, ¿no? Cómo la prensa tradicional es ahora, ¿no? No sé, Mateo, si tú viste esta entrevista que hizo Coavisa, ¿no? Con el presidente de la República, el señor Lazo, el jueves creo que fue, ¿no? Con este periodista ya de tantos años que es Alfonso Espinosa de Los Monteros, ¿no? Este presentador de noticias, ¿no? Que lo entrevistó y que bueno, y más fue como que una forma de aludir, no sé, de tirarle flores al presidente, ¿no? De darle como que la pelotita, simplemente la pelotita, o tirarle el centro para que anote, ¿no? Al presidente, ¿no? Y justamente fue cuando al presidente se le salieron estas joyas, ¿no? Como decir que el ecuatoriano modesto tiene un barco, una finca, un carro y todo eso. Y eso, ¿no? O sea, la forma como la prensa lleva hoy en día. Y esa entrevista creo que es básicamente la representación o la expresión clara, ¿no? De estos medios tradicionales con el actual gobierno, ¿no? De alguna manera legitimar a la actual administración frente a las políticas que lanza, ¿no? Incluso frente o ante las organizaciones sociales que le hacen frente, ¿no? Si no recordemos lo que pasó hace un par de meses con lo de la posta y este discurso de odio que emitió contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, o también estas formas, ¿no? De brindar al gobierno, de deslegitimar a los actores sociales. Y justamente, ¿no? Esto lo pongo como que en contexto para hablar de lo de Pancho Jaime, lo que ocurrió como lo dije, hace, ¿qué será? Unos 22 años, el asesinato, ¿no? En medio de lo que fue el gobierno del señor o el ingeniero León Férez Cordero, ¿no? Una época oscura. Fue en el gobierno de Rodrigo Borja, amigo, en el 89. No, o sea, me refería más que todo Claro. a esta, esta expresión que hacía el periodista, ¿no? Claro, después fue también, su asesinato fue también en el gobierno del izquierdista Rodrigo Borja, ¿no? Un periodista que ahí le gustaba jugar, ¿no? Con el poder, con los actores políticos que estaban en las más altas cúpulas del Estado. Y bueno, alguien que no tenía miedo, ¿no? En expresarse, en hacer reseñas, en hacer artículos de manera de panfletos, ¿no? Que hirió más bien la susceptibilidad de estos personajes, ¿no? De esta aristocracia política que se manejaba en aquel momento, ¿no? Este fue Pancho Jaime allá en la ciudad de Guayaquil, y bueno, creo que bueno, fue un legado importante el que dejó pues Pancho Jaime, ¿no? Frente
a uno de los gobiernos más represivos, según muchos, de lo que fue pues el gobierno de León Pérez Cordero, ¿no? Fue también el auge, ¿no? De varias organizaciones sociales, de otros artistas también, ¿no? Como el Jaime Guevara, también la desaparición de varias personas, ¿no? Quizás ahí los más reconocidos, los hermanos Restrepo, ¿no? Fue en ese contexto también donde estaba pues presente el famoso Pancho Jaime, así que eso, recordar también el asesinato, ¿no? Un asesinato que hasta ahora no tiene esclarecimiento alguno. Como lo dijo Mateo, resultó también un poco peculiar, ¿no? Que se da su asesinato justo después de terminada el gobierno de Ferves Cordero y fue en el gobierno de Rodrigo Borja, ¿no? Alguien que es en cambio representante de la socialdemocracia. Así que eso, no sé, Mateo, ahí tú querías agregar algo. Sí, realmente hablamos de esto ya que esta semana se cumplieron 32 años del asesinato de Pancho Jaime y bueno, varios medios colectivos han hecho voz de esto. Y bueno, señalar que nosotros no somos tan adultos, se podría decir, como para haber como vivido o leído de primera mano, por ejemplo, la actividad comunicacional que Pancho Jaime realizaba a través de sus revistas tipo fanzine y de su como iniciativa para comunicar, ¿no? Para hacerlo. Creo que eso es algo que queda mucho en la mente de futuros y futuras comunicadoras que no solo están dentro de la comunicación, sino que también dentro de ese mundo tan diverso como lo es la escena del rock, el rock and roll, el metal, el punk, todo eso que nace y que se ve también a partir de esto, ¿no? Y bueno, mencionar que Pancho Jaime estuvo en Estados Unidos y a partir de su viaje posterior a eso, en su regreso a Guayaquil, es cuando comienza a hacer sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, señalar por ahí también cómo es peculiar ese tipo de formaciones, de influencias tangenciales muchas veces, ya que siempre ha habido como un discurso de rechazo como generalizado, absoluto hacia Estados Unidos y a su gente y bueno, por este lado se ve también como hay muchas cosas que influencian y muchas cosas valiosas que dentro de ese mismo mundo capitalista surgen, ¿no? Como innovadoras, como propuestas que transforman y que marcan un camino, ¿no? Marcan un paso y creo que Pancho Jaime está dentro de eso. Sin embargo, se le puede hacer muchas críticas. Creo que hoy en día estamos en una sociedad que está dentro de las redes sociales, muy proclive a hacer eso, ¿no? Una crítica anacrónica y de tales, tal vez por su uso del sentido del humor. Como tal, creo que yo al menos personalmente no avalo nada de eso porque no es algo que consumí directamente, sino más bien es esta lectura la que siempre tuvimos del periodista que le lincharon casi, que lo golpearon, le dieron una golpiza y que tuvieron la impunidad de fotografiarlo, de subir sus fotografías como una afrenta, como una ley marcial para humillarlo y también para sentar un precedente que la gente no haga eso. Hasta le hicieron comer su propia revista que se llamaba Censura, ¿no? Un golpe simbólico brutal que fue transmitido en medios nacionales, en periódicos y que no tuvo mayor repercusión, ¿no? Y así vemos cómo estas élites políticas y élites que están detrás de las mafias comunicacionales hoy en día se llenan la boca, ¿no? De la libertad de expresión y de cosas que nuevamente, como lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Discursos vacíos que si es que regresamos a ver las prácticas, pues encontramos muchos fallos, muchas incoherencias. Y nada, pues David, eso y decir a toda la gente que tenemos un video bacano del Cuarto Oscuro, un nuevo segmento de Los Venerables, los amigos, compañeros, colegas de BN Periodismo que están realizando esta gran labor periodística, comunicacional, de topar temas que a veces son incómodos, ¿no? Entonces vamos a ver ese video
al finalizar del programa y nada, topar los últimos puntos, porque Sí, como el video es un poquito claro. extenso, vamos a despedirnos, ¿no? Premeditadamente, no mentira, un poco antesito de lo normal para poder dejarles viendo este video. Y nada, pues David, y antes de ya pasar a ver el video de la crónica de una tortura, que es como también está en los subtítulos de este video de los BN Periodismo, darte paso para hacer unas conclusiones finales y ir ya despidiendo esta emisión número 32 de Frecuencia Subversa Radio en este sexto año de transmisión. Sí, bueno, una de las personas que fue parte de esta tortura, el periodista y rockero Pancho Jaime, sigue ahora vigente, ¿no? En los medios de comunicación, que es el actual gerente de TC Televisión, el señor Rafael Cuesta, ¿no? Este señor periodista que sigue ejerciendo su profesión y bueno, embanderando también el discurso del gobierno, de este gobierno y también del anterior de Lenín Moreno, ¿no? Prácticamente es el encargado de la línea editorial de los medios públicos, de los medios estatales incautados y bueno, son estas mafias, ¿no? Que siguen presentes y perennes en la comunicación, ¿no? Otro espacio, otro espectro donde también hay este tipo de cosas, donde ocurren también o han ocurrido y siguen ocurriendo este tipo de ilegalidades, ¿no? Gente que, bueno, siempre está al servicio del poder, ¿no? Y de quien le paga mejor. Eso, básicamente, ¿no? Hemos tenido ahí un programa ahí un poco interesante, ¿no? Hoy abarcando sobre esta boda Bibi y también recordando lo que fue Pancho Jaime y este legado, ¿no? Este legado de la contracomunicación o la contrainformación, si se la podría decir, de esta crítica al poder sin importar las consecuencias, literalmente, y más aún, ¿no? En plena democracia, ¿no? No como en otros países, quizás como Chile, como Argentina, como Bolivia, como Paraguay, que sufrieron verdaderas dictaduras, ¿no? Militares, y acá en cambio fue en un gobierno elegido en las urnas donde se llevaron a cabo estas cosas, ¿no? Entonces eso, y creo que hasta ahí sería lo mío. Sí, David, señalar todo ese tipo de situaciones y circunstancias que están ahí. Bueno, lo peculiar que es asesinado después de un gobierno que se asociaba, más bien se identificaba con tendencias de izquierda. Y bueno, por ahí es ver cómo estos hilos que manejan la sociedad, la política, la violencia, están ahí siempre constantemente reproduciéndose, merodeando, reptando para atacar a eso, a la población que se encuentra más vulnerable y que más aún sobre aquellos y aquellas que deciden levantar su voz de protesta, su energía a favor de las luchas sociales. Entonces, nada, pues ahí desde este espacio levantar en cambio nuestro grito de solidaridad y de profundo apoyo y de resistencia desde cualquiera de los territorios que nos encontremos y bueno, pensar siempre año tras año en qué va sucediendo a través de estos personajes resulta bastante enriquecedor, ¿no? Personajes, como lo ha dicho David, que no son de los guiones tradicionales ni de las apariencias necesitadas para esos medios. Y bueno, esto que también nos permita reflexionar sobre qué es lo que pasa en esos grandes medios de comunicación hoy en día, ¿no? La semana pasada salió la noticia de un despido masivo en el diario El Comercio, uno de los diarios de carácter conservador más reconocidos del territorio ecuatoriano. Se despidieron a más de 60 personas entre roles de comunicadores, periodistas y demás oficios que se encontraban dentro del periódico, ¿no? Y según lo que vemos, con la imposibilidad también de protestar, de organizarse y nada, pues hay que seguir viendo qué es lo que pasa. Y eso, David, vamos ahora sí a despedirnos de esta emisión. Gracias a todos y todas en Radio La Conquista del Pan, Radio CCE, por permitirnos llegar a ustedes como todos los días martes, como todas las semanas. Y nada, pues nos quedamos con el video
de La crónica de una tortura de Pancho Jaime por parte de la producción de los venerables amigos de Bene Producción. Eso fue todo, me despido yo. David, Nos te vemos. dejo la palabra, hablamos la próxima Sí, semana en un nuevo programa de Frecuencia Subversa Radio. Sí, nos vemos hasta el siguiente martes, ahí con otro programa más de Frecuencia Subversa. Y bueno, ahí les dejamos este video, ¿no? Muy informativo, muy ilustrador, sobre quién fue, pues, Pancho Jaime y este asesinato de este controvertido periodista. Así que bueno, nos vemos. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Chao, hablamos. La mamá del rock. Jorge Arosemena tiró los lentes de Pancho contra el escritorio, haciendo caso omiso a la súplica de piedad. «Recuerda que soy discapacitado», exclamó. Arosemena respondió que no le importaba, y Pancho Jaime supo lo que se le venía encima. A punto de terminar la década de los 80, Guayaquil City era otra. El país lo era. Bueno, ni tanto. Pobreza en las barriadas, polvo a montones y escasez de agua en la periferia. Mientras, los ricos, los de siempre, construían desde entonces sus grandes rascacielos, que son la personalidad de la perla del Pacífico. Aquella ciudad que parece Miami, si visitas 2 calles, y las favelas de Brasil en las cuadras restantes. En la gobernación a cargo de El Bigotudo, y desde entonces ya machito, Nebot, se practicaba la violencia como una industria de la sana democracia de aquellos años, en los que el Partido Social Cristiano estuvo al mando del país. Mucho no ha cambiado en el puerto principal del Ecuador. Lo que sí era diferente era la ropa. Gorras como las del Che, pantalones pegados al cuerpo y las mini pantalonetas. Los cigarros se prendían mientras en una esquina sonaba la salsa que llegó a hacer competencia al otro género que rompía todos los esquemas, el rock. Mientras, en el primer piso de la gobernación hay un concierto, pero de golpes, gritos e insultos contra uno de los íconos del rock de la ciudad porteña, Pancho Jaime. Es una orquesta de 4 instrumentos. Jorge Arosemena Gallardo, actualmente director de deportes del municipio de Guayaquil, y que en esos años era jefe político del cantón, llevaba la voz cantante. En la guitarra lo acompañó Jaime Bernaza Trujillo, quien entonces era un ferviente social cristiano, pero que se peleó con su partido cuando renunció a la Comisión de Tránsito del Guayas y denunció el Plan Carro, lucrar con los carros robados y contrabandeados desde la gobernación. En el bajo, un viejo político de la Perla y reciente adquisición del movimiento Fuerza Ecuador 10, Juan Carlos Guzmán Carmiñani. Y en la batería, un periodista que se volvió relevante durante los últimos meses, Rafael Cuesta Caputi, director de los medios públicos ecuatorianos y ardiente defensor de los derechos humanos. Ya saben, esos derechos humanos que se defienden a golpes. Pero espera, contexto, please. ¿Quién fue Pancho Jaime? ¿Y qué le pasó? Este año nuestra política y comunicación fue una tormenta de terror. Guillermo Lasso, tras muchos intentos, ¿cuántos fueron? 3 me parece. 3, en serio 3. Llegó al poder y con ello cambiaron las reglas del juego. Ya saben, tras la década robada, ganada, perdida, como quieran, se violaron derechos humanos, se coartó la libertad de prensa y el comportamiento del líder fue el de un cacique. Eso cambió, pero no como ustedes creen. Todo sigue siendo igual, o peor. La cosa es que ahora insultan a otros y los insultan a otros. En ese sentido, frases como las de Pelachini o dardos a líderes se quieren normalizar y vender como periodismo irreverente. Y llenan las páginas de los diarios y de los canales que, aunque te duela Caputi, siguen siendo del Estado. ¿Cómo se justifica la ola de violencia? El uso de los medios que tanto criticaron para atacar contrincantes o apoyar a los que te acompañaron en campaña. Un panfleto y una noticia no son lo mismo. Con una frase, Ecuador no está preparado para Charlie Hebdo. ¡Carajo! Fallamos una vez más, tal como le fallamos a Moreno. Hemos fallado a nuestros grandísimos periodistas. Pero, ¿en verdad? ¿Ecuador no está listo para un Charlie Hebdo? Mentira, nuestro país mucho antes ya tuvo el suyo. Y ese, amigos o enemigos, fue Pancho Jaime, un guayaco, melenudo, bigotudo y rockero. Su imagen era algo graciosa. Mezclaba su cabello larguísimo con gorras polo y su bigote frondoso parecía el de Nietzsche. Nada de candados que cierran perfectos como el de Carlos Vera o imagen pulcra de periodista de televisión como los presentadores que forman parte de nuestros canales durante muchísimos años. Víctor Francisco Jaime Orellana, o más bien Pancho Jaime, PJ,
o la mamá del rock, nació en 1946 y 4 años después se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos. Y cuando regresó en 1970, quiso criticar desde la comparación de lo que pasaba al otro lado del continente, la política y el ámbito social de este país. Su revista se hizo a la polémica progresivamente. Cuando comenzó hablaba de la música, criticaba la curia, tan importante en ese entonces. Lo sigue siendo hoy. Y a la prensa amarilla que parece ser eterna en los anales de la historia de nuestra república. Pero el tiempo de Ecuador lo endureció. Su revista se fue construyendo durante los años 80, la época de la post-dictadura, el momento de mayor divergencia cuando nuestra democracia estaba volviendo a armarse bajo el influjo de los diferentes ejes que la moldean hasta el día de hoy. Costa-sierra, derecha-izquierda, plutocracia pobres y clase media empresarios intelectuales. Cada uno de ellos representado en personajes individuales que han marcado la historia de nuestro país. Roldós, Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Abdalá y un puñado más que nunca llegaron a convertirse en presidentes, pero que siguen viviendo de la política. Y bueno, con aquellos personajes marcando toda la escena de la política nacional, deben imaginarse cómo eran los comportamientos políticos. Machos, intentando demostrar quién la tiene más grande. Insultos, improperios, violencia, machismo. Y fue ese contexto el que le dio personalidad a los artículos de Pancho Jaime. Porque sabemos que habrá muchos que en la caja de comentarios nos dirán: pero Pancho era machista, usaba bromas sexuales. Y sí, pero hay que comprender los hechos desde su época. Su revista fue una expresión de los códigos del costeño de los 80s. Pancho Jaime llevó el comportamiento de los políticos al extremo, los sexualizó, los acusó de homosexuales y se burló de ellos. Y sí, aunque ahora Rafael Cuesta diga que la libertad de prensa debe primar y lanzar dardos está ok, cuando PJ le reclamó un dinero y lo acusó de maricón, ese comportamiento debía ser castigado. Pero ya volveremos a aquella siniestra escena en un edificio estatal. Es interesante pensar que ese Charlie Hebdo ecuatoriano no tenía pauta de las grandes empresas. Claro, lo odiaban los grupos de poder. Sin embargo, se dice que todo Guayaquil conocía su revista, que siempre y en voz baja y tras bastidores se discutía lo que la mamá del rock escribía y que se llegó a convertir en algo de culto. Entre la gente popular, la revista de PJ, más que una muestra de vulgaridad, como la calificaron los políticos y medios, era un llamado a la reflexión sobre el comportamiento de los grandes líderes del momento. Y así, tras de esa brevísima descripción, volvemos a la imagen del inicio. ¿Cómo llegó Pancho Jaime a estar encerrado con aquellos 4 personajes que hasta el día de hoy siguen formando parte de nuestra clase política? Pues al puro estilo PSC. Fue un trabajo de inteligencia. A Pancho Jaime lo subieron en un cóndor celeste que vio rondando su casa desde la noche anterior a su secuestro. Y desde allí lo llevaron a la oficina del gobernador, ahora exalcalde Nebot. Para PJ, el edificio desde su entrada, que tenía una reja de fierro, se sentía como una prisión. Lo sentaron en el sillón de una bien decorada dependencia y uno a uno fueron apareciendo Juan Carlos Guzmán, Arosemena, Jaime Bernaza Trujillo, Carlos Castro Torres y Rafael Cuesta, a quien PJ llamó perro lambón. Jaime lo describió como un flaco vago muerto de hambre, al que le gustaba hacerse el bacán por tener una pistola en la mano. Como toda tortura, las cosas empezaron con reproches. Arosemena estaba enojado porque la mamá del rock lo dejó mal parado en un artículo y le increpó por eso. Mientras, Juan Carlos Guzmán estaba enojado porque lo trató de amanerado en alguna otra página de su polémico medio. Y claro, de las palabras pasaron a los puñetes. Después de golpearlo, patearle algunas veces la cara y dejarlo sangrando por un oído y la cabeza, nuestros políticos se asustaron. Pero no pudieron irse sin dejar claro, en un alarde de macho, que hablar en Guayaquil era un delito. Le cortaron el cabello y lo obligaron a comérselo, acompañado de un par de páginas de su diario Censura. Además, le pidieron que firmara una hoja que incriminara al alcalde de entonces y enemigo del Partido Social Cristiano, Abdalá Bucaram. Y en un acto que uno pensaría irreal, pero que bien podría pasar en estos días, le tomaron fotos para luego transmitirlas en un canal de nivel nacional, el Canal 2, en el famoso noticiero Telemundo, manejado por Alberto Borges. Para suerte de Pancho Jaime, ese alarde salvaje fue el que le salvó la vida durante un tiempo, porque después de las denuncias y la gente protestando ante un acto tan hostil, tuvieron que dejarlo ir. Aunque claro, hicieron
que se lo lleven a la penitenciaría, pero no pudieron. No había ninguna orden de captura sobre PJ. Años después de esto, en 1989, durante otro gobierno, quien no se pronunció y sobre el cual también rondan dudas. Y sí, hablamos del pulcro puro y divino Rodrigo Borja. PJ fue asesinado. En una soleada tarde de septiembre, mientras tomaba una cola, fue acribillado Víctor Francisco Jaime Orellana, un Charlie Hebdo made in Ecuador. Y aún no se esclarece qué fue lo que pasó con el icónico periodista, aunque sus torturadores fueron premiados y algunos hoy dirigen medios de comunicación y se ponen la bata de defensores de las libertades. ¿Qué crees que pasó con Pancho Jaime? ¿Conocías su historia? ¿Qué opinión te merece que uno de sus torturadores hoy defienda a periodistas que hacen apología de la violencia por televisión abierta y en horario familiar? Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.